Los vampiros han sido parte de las tradiciones durante siglos, pero ¿y si te contara que hay evidencia científica de que la sangre joven puede rejuvenecer? En el 2014, National Geographic publicó un artículo llamado "La sangre joven rejuvenece a ratones viejos". En dicho artículo describe cómo experimentos han demostrado que al administrar sangre de ratones jóvenes en ratones de edad ya avanzada, estos podían recuperar ciertas habilidades físicas y cognitivas deterioradas por el envejecimiento. Se han detectado efectos regenerativos en la fuerza muscular, la resistencia, la memoria y el sentido del olfato. Ya, pero ¿cómo esto es posible? Es interesante, ¿verdad? ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Oh, Por eso es que me animé y quise hacer un video sobre parabiosis heterocrónica. ¿Y esto qué significa? Pues parabiosis es un estado en el que dos organismos están físicamente conectados y comparten la circulación sanguínea, mientras que heterocrónica se refiere a la diferencia en el tiempo o la edad entre los dos organismos que están unidos. La idea de que la sangre podía influir en la salud no es nueva. A principios del siglo XIX, los científicos ya realizaban experimentos rudimentarios sobre parabiosis. Este procedimiento en el que se conectaban los sistemas circulatorios de dos animales de diferentes edades. El procedimiento de la parabiosis fue inspirado en la naturaleza. Todo surge con un caso fascinante sobre dos hermanos siameses, los hermanos Chang y Eng Bunker. Para los hermanos Chang y Bunker, una separación quirúrgica no era una opción y por lo tanto se tenían que adaptar a vivir juntos, y lo hicieron hasta los 63 años. Los siameses desarrollaron increíbles capacidades de coordinación y durante mucho tiempo solo se podían especular sobre los mecanismos fisiológicos subyacentes a esta forma superior de intercomunicación entre los dos hermanos. Es entonces cuando en 1864 el fisiólogo francés Paul Bert fue el primer médico en experimentar con ratas albinas blancas, conectando quirúrgicamente sus sistemas circulatorios. En su tesis doctoral, La Greffe Animale, el Dr. Bert suturó la piel de dos ratas albinas por los flancos y descubrió que los fluidos administrados por vía intravenosa pasaban de la circulación de un animal al torrente sanguíneo del animal adyacente. Por lo tanto, postuló que los animales conectados quirúrgicamente desarrollaban espontáneamente un sistema circulatorio único y compartido a través de la anastomosis. Por su trabajo pionero, el Dr. Bert recibió el premio de Fisiología Experimental en la Academia Francesa de Ciencias en el año 1866. Entonces, la parabiosis es un modelo experimental en el que dos organismos vivos se conectan quirúrgicamente para compartir la misma circulación sanguínea. Esto permite estudiar cómo los factores circulantes, por ejemplo, hormonas, proteínas, estas afectan a ambos organismos conectados. Cuando los dos organismos son de diferentes edades, se les va a llamar parabiosis heterocrónica, pero si es que fueran de la misma edad, el nombre que reciben es parabiosis isocrónica. La parabiosis ayudó a descubrir factores humorales, o sea, moléculas en la sangre que pueden influir en procesos fisiológicos y enfermedades. Descubrimiento de la leptina y de su receptor. En 1969, el científico Douglas Coleman notó algo extraño en unos ratones que tenían una mutación llamada DB/DB. Estos ratones comían sin parar y se volvían obesos y diabéticos. Coleman sospechaba que el cuerpo tenía una señal en la sangre que regulaba el hambre. Para probarlo, unió a estos ratones con ratones normales mediante parabiosis, es decir, conectó sus sistemas circulatorios para que compartieran sangre. La idea de Coleman era que, si había una señal de saciedad en la sangre del ratón normal que le indicaba cuándo debía dejar de comer,
el ratón obeso DB/DB la recibiría y dejaría de comer y por lo tanto de engordar. Pero pasó algo totalmente inesperado. El ratón normal dejó de comer como si estuviera demasiado lleno, mientras que el ratón DB/DB siguió comiendo sin control y engordando. Esto significaba que, al compartir el torrente sanguíneo, el ratón normal estaba recibiendo una gran cantidad de una hormona que suprime el hambre. Pero el ratón DB/DB, aunque tenía mucha de esta hormona en la sangre, no podía detectarla. Décadas más tarde, Jeffrey Friedman descubrió que esta señal de saciedad era la leptina, la hormona que le dice al cerebro cuándo dejar de comer. Y el problema del ratón DB/DB era que su receptor de leptina estaba defectuoso, así que su cerebro nunca recibía el mensaje de que ya comió suficiente. Este hallazgo fue tan importante para Coleman y Friedman que ganaron el premio Lasker en el 2010, uno de los más prestigiosos en biomedicina. Hay que mencionar también que la leptina es producida por los adipocitos, células de grasa. Cuando tenemos suficiente energía almacenada, los adipocitos liberan leptina en la sangre. La leptina viaja hasta el cerebro, exactamente el hipotálamo, y le dice: ya comiste suficiente, no necesitamos más comida. Entonces, esto reduce el apetito y nos ayuda a mantener un equilibrio en el peso. Descubrimiento del factor hipertensivo paratiroideo. En los años 60, Lewis Dahl hizo otro experimento con ratas usando parabiosis. Dahl tomó dos tipos de ratas, una rata normal sin problemas de presión y una rata con predisposición genética a la hipertensión, es decir, con presión arterial alta. Para probar su teoría, unió ambas ratas mediante parabiosis, es decir, conectó sus sistemas circulatorios para que compartieran la misma sangre. Su idea era simple: si la hipertensión es solo un problema de la rata enferma, entonces la rata normal debería mantenerse sana, ¿o no? Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Al poco tiempo, la rata normal también desarrolló hipertensión. Eso significa que la presión alta no solo era un defecto genético de la rata enferma, sino que debía haber algo en la sangre que estaba causando la hipertensión y que ahora también afectaba a la rata sana. Dahl pensó: debe haber una sustancia en la sangre que provoca hipertensión, algo que viaja por el torrente sanguíneo y sube la presión arterial. Pero aún no sabía qué era ese algo. Para averiguarlo, Dahl hizo algo radical: extirpó los riñones de las ratas hipertensas, luego las conectó de nuevo con ratas normales. El resultado: esta vez la rata normal ya no pudo desarrollar hipertensión. Esto llevó a una conclusión clave: el factor que causaba la hipertensión se producía en los riñones. Años después, en 1993, otros científicos identificaron este misterioso factor y lo llamaron factor hipertensivo paratiroideo. ¿Por qué es importante este hallazgo? Pues demostraron que la hipertensión no es solo genética o por mala alimentación, sino que puede estar influenciada por sustancias en la sangre. También reveló que los riñones juegan un papel clave en el control de la presión arterial y ayudó a desarrollar mejores tratamientos para la hipertensión. O al menos eso es lo que se creía sobre el factor hipertensivo paratiroideo. Abrimos paréntesis. El término factor hipertensivo paratiroideo sí existió en la literatura científica, pero su relevancia y existencia como una entidad independiente nunca fueron completamente confirmadas. Es decir, se propuso como un posible factor de hipertensión, pero no se logró identificar su estructura química ni su mecanismo exacto, lo que hizo que con el tiempo
se dejara de usarse en la investigación médica y clínica. Entonces, el factor hipertensivo paratiroideo fue una hipótesis que no pudo ser confirmada científicamente. Probablemente, la relación entre hiperparatiroidismo e hipertensión se explica mejor por la hormona paratiroidea, el calcio y otros mecanismos vasculares y renales. Como resultado, el término dejó de usarse y prácticamente desapareció de la literatura médica moderna. En un estudio realizado en el 2012 por Rook, se observó que los ratones viejos tenían dificultades para reparar la mielina, esa capa protectora de las neuronas. Al recibir sangre joven, mejoraron su capacidad para regenerarla. Salpeter en el 2013 y otros investigadores encontraron que las células beta, responsables de producir insulina, que normalmente dejaban de dividirse con la edad, reanudaron su proliferación en un ambiente rejuvenecido. Lofredo y otros investigadores en el 2013 realizaron experimentos de parabiosis heterocrónica y descubrieron que la función cardíaca mejoró y se previno la hipertrofia, un crecimiento anormal del músculo cardíaco, gracias a un factor circulante llamado GDF11, que disminuye con la edad. ¿Y cómo viajan estas señales rejuvenecedoras? La respuesta está en vesículas extracelulares, que son como pequeños mensajeros. Estas vesículas presentes en la sangre de individuos jóvenes transportan microARNs y proteínas que pueden modificar la actividad de los genes en las células del animal viejo. En esencia, las vesículas extracelulares actúan como paquetes de actualización que entran en células viejas y reactivan funciones cruciales, como la producción de energía en las mitocondrias. En resumen, la sangre joven no solo revierte algunos signos del envejecimiento, sino que también reactiva genes y funciones celulares esenciales. Las vesículas extracelulares y sus microARNs actúan como mensajeros rejuvenecedores, ayudando a restablecer la energía mitocondrial, la regeneración neuronal y la comunicación entre células. Todo esto abre la puerta a nuevas estrategias para retrasar e incluso revertir los efectos del envejecimiento.